¿Por qué fracasó el Plymouth Prowler? El coche retro que nadie sabía usar. En 1993, Chrysler construyó un prototipo que parecía el resultado de la unión entre un hot rod de 1932 y una nave espacial. La multitud en Detroit en el Salón del Automóvil se volvieron locos. 4 años después, Chrysler finalmente lo puso en producción, y luego casi nadie lo compró. Esta es la historia del Plymouth Prowler. El coche que parecía que podía comerse vivo a un Corvette y tenía el motor de un sedán familiar. Para entender el Prowler, hay que entender Plymouth. Y para entender Plymouth en los 90, hay que comprender lo completamente aburrido que se había vuelto. Para 1996, Plymouth era la marca económica de Chrysler, y su gama era exactamente, por muy emocionante que parezca, 3 vehículos. El Voyager, una minivan. El Breeze, un sedán mediano tan olvidable que la mayoría de las personas que poseían uno probablemente olvidaron que tenían uno. Y el Neon, un compacto que era esencialmente un remarcado producto Dodge con una parrilla ligeramente diferente. No había habido un Plymouth genuinamente original desde los años 70. La marca existía porque siempre había existido. Impulso e inercia, nada más. Ahora, aquí es donde entra el contexto. Asuntos. Chrysler como corporación estaba en racha después de casi quebrar a finales de los 70, sobreviviendo con $1.500 millones en garantías de préstamos gubernamentales y arrastrándose durante los 80 gracias a autos y minivans. La compañía finalmente se había enderezado. Los nuevos sedanes LH, el Concord, el Intrepid y el Vision se vendían bien. El Jeep Grand Cherokee estaba imprimiendo dinero. El Dodge Ram había sido rediseñado con ese frontal inspirado en los camiones grandes, y de repente la gente empezó a compararlo con el 150 por primera vez. Y luego estaba el Viper. El Dodge Viper había debutado como concepto en 1989. Básicamente, se armó a toda prisa para llenar un espacio de exhibición vacío en el Salón del Automóvil de Detroit y entró en producción en el 92. Por un V10 de 8 litros que Lamborghini ayudó a ajustar. 400 caballos de fuerza, sin tracción, control, sin frenos antibloqueo, sin manijas en las puertas en los primeros modelos. Un coche que realmente intentó matar a su conductor. Cada rincón. Lea Iacocca inicialmente había aumentado la inversión de aproximadamente $70 millones para producirlo, pero la respuesta fue tan abrumadora que llegaron cheques de depósito sin haber sido solicitados. El Viper demostró algo importante. Demostró que un fabricante de automóviles estadounidense podía construir algo peligroso, emocionante y completamente impráctico. Y la gente lo adoraría precisamente por esas razones. Era irresponsable, peligroso y exactamente el tipo de máquina que atraía a la gente a las salas de exposición. Dodge de repente tenía una identidad que iba más allá de las camionetas pickup y las minivans. El presidente de Chrysler, Bob Lutz, entendió lo que el Viper había hecho para Dodge. Sabía que Plymouth necesitaba el mismo tratamiento, no otro sedán sensato. Un coche insignia, algo tan extraño y tan audaz que el público en general recordara que Plymouth existió. El problema era que nadie en Chrysler no tenía ni idea de cómo debía ser ese coche. Al principio, no. La idea surgió de un pequeño estudio de diseño llamado Pacifica, ubicado en Carlsbad, California, lejos de la política corporativa de Auburn Hills. Chrysler utilizó la Pacifica como un banco de pruebas creativo. Un lugar donde los diseñadores podían experimentar sin interferencias. 2 veces al año tras año, ejecutivos como Lutz y el jefe de diseño Tom Gale viajaban para ver lo que el equipo había preparado. Los informes eran intencionalmente completamente abiertos. Piensa en cualquier cosa. Durante una de esas sesiones de lluvia de ideas en 1990, un becario llamado Emil Boret hizo una sugerencia que lo cambiaría todo. ¿Qué tal un coche tuneado? Gale tenía por casualidad un Ford Hot Rod de 1932 en su propio garaje. Era un entusiasta de los Hot Rods de toda la vida. Cuando vio en los bocetos en los que el diseñador Kevin Verdoin había estado trabajando, algo hizo clic. Verdoin había dibujado un coche que parecía un roadster de los años 30 modificado y rebajado, pero con proporciones modernas.
Las ruedas delanteras quedaban al descubierto, como en un coche de estilo indie. Un capó largo y amenazador que parecía extenderse hasta el infinito, sin guardabarros delanteros, tapas de ruedas estilo motocicleta que giraban con las ruedas. No se parecía a nada que ningún fabricante de automóviles importante hubiera producido jamás, que jamás se atrevería a producir. A Gale le encantó. Construyeron un modelo a escala de 1/4, se lo mostré a Lutz. Le encantó. Se lo mostré al director ejecutivo Bob Eaton. A él también le encantó. También existía una conexión con Chip Foose, el renombrado diseñador de Hot Rods, quien había realizado dibujos de un Roadster retro para un proyecto de tesis patrocinado por Chrysler en el Art Center College of Design. El trabajo de Foose influyó en la dirección del diseño. Varias ideas convergieron al mismo tiempo, todas apuntando a la misma conclusión tremendamente impráctica. El concepto Plymouth Prowler debutó en 1993, Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica en Detroit. La reacción fue enorme, la gente no podía dejar de mirarlo. Los periodistas no paraban de escribir sobre ello. Chrysler recibía cheques de depósito sin haberlos solicitado, al igual que con el Viper, 4 años antes. El consenso general era que esta era la cosa más audaz que había salido de un fabricante de automóviles importante en la memoria viva, pero aquí está el problema con los prototipos. Casi nunca se convierten en realidad. Están diseñados para generar titulares, para hacer que la marca parezca atrevido, y luego ser guardado silenciosamente en un almacén. Se suponía que el Prowler seguiría ese guión. No lo hizo. Lutz dio. El equipo de ingeniería tenía 90 días para determinar si podían construirlo. Craig Love, el ingeniero encargado de liderar el proyecto, elaboró un estudio de viabilidad y un prototipo funcional. Luego, llegó el día crucial. Lutz, Eaton, Gale y François Castan, el ingeniero jefe de la compañía, y todos los demás dieron una vuelta en él en el campo de pruebas. Discutieron las cifras y tomaron la decisión: construirlo. El presupuesto era de $80 millones. Para un coche completamente nuevo, eso es poco. El Viper había costado aproximadamente 70 millones, y el Viper no compartía casi nada con otros productos de Chrysler. El Prowler tendría que ser más inteligente con su dinero. Y aquí es donde la historia cambia, porque el Prowler nunca se trató realmente de hacer un hot rod. Se trataba del aluminio. Tom Gale lo dijo él mismo. Todo fue realmente un ejercicio de investigación sobre cómo usarlo. Materiales de aluminio. Eso es lo que realmente era el Prowler debajo de la carrocería del prototipo. Un experimento de ciencia de materiales, vestido con un disfraz de hot rod. Chrysler había estado ejecutando un programa llamado Neon Light, que exploraba la sustitución del acero, con aluminio, magnesio y compuestos para reducir el peso de los automóviles de producción en masa. La tecnología funcionó, un 25% de peso. Reducción en el neón, pero era demasiado caro para un coche cuyo precio de lista era inferior a $15,000. Necesitaban un volumen bajo. Vehículo en el que los mayores costes de los materiales pudieran absorberse en un precio superior, algo donde el aluminio era una característica, no un problema de costo. El Prowler era ese vehículo. Sod R, que tenía el desarrollo supervisado de materiales para luz de neón, pasó directamente al equipo de Prowler como ejecutivo de materiales. En una prensa evento para Neon Light, los ingenieros estaban repartiendo accidentalmente tarjetas de presentación que ya tenían títulos de Prowler y la imagen del coche impresa en ellas. Tuvieron que arrebatar las tarjetas a los periodistas. La transferencia de tecnología no fue incidental, fue todo punto. Así que ahora tienes un coche que en secreto es un proyecto de investigación construido con un presupuesto ajustado para una marca que vende principalmente monovolúmenes y necesitas un motor. El problema era que el presupuesto se había consumido casi por completo en el desarrollo de la carrocería y el chasis de aluminio. Prácticamente no quedaba nada para el sistema de propulsión. Chrysler no iba a desarrollar un nuevo motor para un automóvil del que planeaban fabricar 3,000 unidades al año. Así que saquearon del contenedor de repuestos. Sacaron un motor 6 de 3.5 litros con un solo árbol de levas en cabeza del Dodge, sedán Intrepid, 214 caballos de fuerza, 221 libras-pie de torque,
acoplado a una transmisión semiautomática de 4 velocidades con palanca automática montada en la parte trasera del vehículo, sin opción de motor, bocho, ni transmisión manual. Opción de transmisión, ni siquiera como paquete con costo adicional. Piénsalo. Construyeron un coche que parecía el hot rod más furioso del planeta. Un largo capó que se extendía a lo largo de más de 113 pulgadas de distancia entre ejes. Brazos de suspensión cromados expuestos visibles fuera de la carrocería. Ruedas escalonadas de 17 pulgadas en la parte delantera y 20 pulgadas en la parte trasera. Las ruedas de fábrica más grandes de cualquier coche de producción en ese momento. Cada detalle visual gritaba potencia, bocho. Y debajo, bajo ese capó interminable, se encontraba un motor 6 de un sedán familiar acoplado a una transmisión automática. Tus ojos decían, pista de carreras. Tu pie derecho dicho, estacionamiento del centro comercial. Y esto es lo que lo empeoró. La cultura de los autos modificados en Estados Unidos no es una comunidad pequeña. En ese momento, la industria que atendía a los entusiastas de los hot rods generaba más de $10,000 millones al año. Estas son personas que pasan los fines de semana construyendo motores a mano, quienes pueden distinguir entre un bloque pequeño y un bloque grande solo por el sonido, quienes consideran el bocho no solo una configuración de motor, sino un estilo de vida. El Prowler fue comercializado directamente a estos gente. El bocho no solo una configuración de motor. Chrysler básicamente les estaba pidiendo a los amantes de los autos modificados que aceptaran un V6 automático como el sucesor espiritual de todo. Habían pasado décadas construyendo en sus garajes. Eso es como vender una tabla de surf a los surfistas y luego decirles que no flota. La forma es la correcta, la intención está ahí, pero le falta lo fundamental que se supone que debe hacer. Para ser justos, el V6 no era tan débil como las críticas sugeridas. El motor de 3.5L de Chrysler en realidad produjo cifras de caballos de fuerza comparables a las del propio Magnum de la compañía, los bocho de esa época. El problema no era realmente la potencia, era el carácter. Un bocho funciona al ralentí con un latido. Tiene un orden de encendido irregular que crea ese inconfundible sonido de trote. Un 6 es suave, clínico, refinado. Nadie en la historia de la corrosión en caliente siempre ha descrito su motor ideal como refinado. Tom Gale admitió más tarde en una entrevista que la decisión de usar un motor V6 fue un intento de inyectar algo de responsabilidad, en lo que él llamó un proyecto irresponsable. Las normas de seguridad y emisiones también jugaron un papel, pero sobre todo fue dinero. Con el presupuesto gastado en el chasis de aluminio, casi no quedaba nada para el motor o el habitáculo, y el habitáculo lo reflejaba. Ventana interruptores de una Dodge Ram, una caja de dirección de la minivan Chrysler, un depósito de líquido de dirección de un neón con volante a la derecha, el panel de instrumentos de un Cirrus o Breeze, la misma pieza en ambos casos. El controlador de la carrocería que controlaba toda la electrónica del coche era directamente del Caravana. El 45% del valor en dólares del Prowler provenía de componentes reutilizados de otros productos de Chrysler. Tenían una oportunidad de construir un interior verdaderamente retro con interruptores de época y medidores analógicos. En cambio, obtuvieron el Chrysler catálogo de piezas. El único detalle interior único era un tacómetro colocado en la parte superior de la columna de dirección, imitando equipamiento de alto rendimiento para el mercado de accesorios. Todo lo demás podría haber provenido de cualquier sedán Chrysler de gama media. La producción comenzó en julio 1997 en la planta de ensamblaje de Conner Avenue en Detroit, la misma instalación que construyó el Viper. Cada Prowler fue ensamblado. Todo se hacía a mano, con un promedio de 14 coches al día. El proceso era meticuloso. Los ensambladores tenían que trabajar con paneles de carrocería de aluminio pintados y brazos de control con recubrimiento en polvo, sin dejar ni un solo rasguño o hendidura. La fábrica desarrolló su propio sistema de control de daños en proceso solo para este automóvil. Los sujetadores fueron suministrados por un solo proveedor, Bamboo Fastener Company, en contenedores de lotes pequeños en estanterías de flujo continuo ubicadas al alcance de cada operador. Se cargaron los datos de ingeniería en pergaminos digitales que podían actualizarse diariamente, algo inusual para una planta de producción en los años 90.
Se parecía más a la fabricación de automóviles de lujo que a cualquier cosa que se viera en una planta de ensamblaje típica de Detroit. Los paneles de carrocería de aluminio se producían en Shadyside, Ohio, luego enviado a Detroit para el ensamblaje final. Y ese primer año, el único color que se podía comprar era el morado Prowler. Metálico, un solo color, y ya está. Si querías un Prowler en el 97, te tocaba uno morado o tenías que esperar. Chrysler fabricó 457 unidades ese primer año. Luego la producción se detuvo. No hubo ningún modelo del 98. El coche desapareció durante todo un año, mientras Chrysler realizaba revisiones basadas en los comentarios. Si te gusta esto, suscríbete. Cubrimos cosas como esta todas las semanas. Bien, volvamos a ello. Cuando el Prowler regresó por 99, las mejoras fueron significativas. El motor se actualizó a una versión con bloque de aluminio del V6 de 3.5L, que ahora produce 253 caballos de fuerza a 6.400 revoluciones por minuto y 255 libras-pie de torque a 3.100 revoluciones por minuto. Eso supuso un aumento de 39 caballos de fuerza y 34 libras-pie. Y lo que es más importante, el par máximo se alcanzaba casi 1000 revoluciones por minuto antes, lo que hacía que el coche se sintiera sustancialmente más rápido en la conducción normal. La revista Car and Driver probó un modelo del 99 y registró una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 5,9 segundos. El cuarto de milla se redujo a 14,7 segundos a 90 millas por hora. Los colores se ampliaron para incluir el amarillo, negro y rojo. Se ofrecieron llantas cromadas. Algunos de los modelos originales presentaban vibraciones en el capó y la carrocería. Se abordó el tema. Asida, bagacida. El precio base subió $1000. Nadie se quejó del precio, pero las especificaciones en papel no tienen oídos. Y el sonido del escape del Prowler no era lo que nadie llamaría emocionante. Un V6 no retumba, no tiene eso. Un ralentí profundo e irregular que hace que la gente en la acera se dé la vuelta. Empeora. Hace un sonido aproximadamente equivalente a un aparato entusiasta. Para un coche diseñado para evocar la época dorada de los hot rods americanos, el sonido del escape fue devastador. La gente no solo quería velocidad de un hot rod, querían espectáculo. El rugido de un gran bocho a través de escapes abiertos, un ralentí que hacía vibrar los espejos. El Prowler tenía una apariencia espectacular, tenía una presencia agresiva,